pantalla, se vea sin ningún inconveniente. Recordarán que la semana pasada nos quedamos viendo el tema de Nehemías. Veíamos cómo es que Nehemías empezó a ejecutar correctamente un proceso cuando uno quiere levantar un proyecto, cuando uno quiere emprender algo nuevo. Y Nehemías tiene la oportunidad de hacerlo correctamente, primero buscando a Dios, poniendo las cosas en cobertura. Posteriormente tiene la oportunidad de ponerle en cobertura por medio de sus autoridades, y eso ayuda y sirve para que las cosas salgan correctamente y adecuadamente en la vida de Nehemías. Y eso obviamente nos deja un ejemplo muy claro de cómo es que nosotros tenemos que hacer las cosas. Siempre ponerlas en el orden correcto, ponerlas en manos de Dios y que Dios dirija propiamente el tiempo para cada uno de nosotros. Y seguimos un poco con esta fórmula que yo les pongo por acá abajo. Básicamente la forma correcta que nosotros tenemos que, o en la que nosotros tenemos que manejarnos, obedece estos 4 puntos que yo les pongo. La oración, una base fundamental. Pero recuerden que la oración, pues propiamente sin ejecución, no tiene sentido, no sirve. Nosotros así como oramos, tenemos que empezar a trabajar y ejecutar. Punto segundo, estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo conoceremos la voluntad de Dios? ¿Cómo conoceremos cómo funciona con Dios las cosas si no estudiamos su palabra? Tenemos que conocer la palabra de Dios y cómo es que Dios piense lo que Dios dejó escrito para nosotros. Punto número 3, congregarnos. Es algo que Dios instituyó desde el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento lo vemos. Incluso Jesús, podemos verlo que Jesús asistía a la sinagoga. Jesús se congregaba, Jesús siendo Dios, en su parte pues 100% humana también, Jesús se congregaba. Sumado a todo eso, lo anterior, llevarlo a la obediencia. Con estos cuatro puntos o pilares que nosotros desempeñemos correctamente en nuestra vida, podemos hablar de un líder preparado, de alguien que está ejecutando, pero que también está estudiando, que también conoce, que también sabe y que se desempeña correctamente. Vamos ahí a Nehemías, nuevamente Nehemías capítulo 4, nuevamente Nehemías capítulo 4. Solo un punto adicional que quiero ver con ustedes, Nehemías 4. Y ahorita que ya lo veamos, lo vamos explicando. Nehemías capítulo 4, versos del 1 al 3. Nehemías era un hombre que sabía hacer las cosas correctamente, ya venía de un proceso de haberlo hecho adecuadamente y teniendo el respaldo de Dios. Y lo que termina haciendo Nehemías es algo fundamental en el liderazgo. Vamos a la lectura y dice la palabra de Dios. Cuando yo, Sanballat, gran parte, por eso el título, léanlo, el título dice precaución contra los enemigos. Sanballat, Tobías y Gesem eran enemigos u opositores. Este tema nos da introducción o este punto nos da introducción al siguiente tema que ahorita vamos a ver. Eran detractores, opositores o enemigos de Nehemías o de la obra que quería levantar Nehemías. Cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos. Siempre que nosotros nos levantemos, va a haber algo que quiera sacarnos, que quiera alejarnos. Se van a presentar diferentes oposiciones. Nomás asegurémonos que nosotros no seamos los promotores de esas oposiciones. Y dice que Nehemías estaba levantando y que vino Sanballat y que se opuso, se enojó, se molestó, no le pareció nada bien lo que iba a hacer Nehemías. Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día?
¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Eso es lo que, de verdad, estos versículos, estos dos, están como para un estudio a profundidad. Cuando un cristiano, cuando un hombre o una mujer se determina en hacer todas estas cosas que vienen abajo, estos 4 pilares: oración, estudio de la palabra, tiempo congregacional y la obediencia, eso habla de un líder preparado y una comunión profunda con Dios. Siempre va a haber un Zambalat, va a haber algo que se quiera levantar y decirnos: hey, debilucho, hey, debilucha, ¿cómo que te quieres levantar? Siempre va a haber algo que nos quiera detener. Pero ahí es donde va a salir el carácter en el liderazgo. Ahí es donde la oración, el estudio, el tiempo congregacional y la obediencia nos permitirán mantenernos firmes. Eso no solo va a pasar al inicio. Dice la Biblia que nosotros vamos en una vida de gloria en gloria. Cuando pasemos de una gloria a otra, muchas cosas de estas se van a presentar. ¿Por qué? Porque siempre se va a querer, la otra parte va a querer que no avancemos. Pero cuando hay discernimiento, conocimiento, cuando hay cercanía con Dios, cuando hay una vida en devoción con Dios, nosotros, nuestros ojos, nuestra confianza y nuestro amor van a estar puestos en Él. Y dice, y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Ahí pónganle su nombre, como si dijera: ¿qué hace este débil Julio queriéndose levantar? ¿Qué hace este debilucho? Así se estaban refiriendo hacia Nehemías. Y dice: y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Es fuerte lo que leemos, es fuerte. Y a veces incluso nuestra propia familia serán los primeros que digan: ay, ¿cómo crees si tú ni eres así? Ay, ¿cómo crees si tú no vas a cambiar? Cuando una persona se ha determinado verdaderamente en llevar su vida de la mano de Dios, habrá personas o cosas que nos quieran detener, que nos digan: todo lo que estás construyendo no va a servir de nada, tú nunca vas a cambiar. Esas son las palabras de este Tobías. Tú no vas a cambiar, tú nunca has hecho nada, siempre has sido un perdedor. Esas son las palabras. Pero la preparación en el liderazgo, el estar preparados con estos 4 puntos que yo mencioné en la parte inferior, nos permitirán mantenernos firmes. Porque dice la Biblia que un hombre edificó su casa en la arena, vino el lobo feroz, le sopló 3 veces, se cayó. No dice así, pero en contexto dice eso. Pero un hombre con sabiduría y con conocimiento edificó su casa sobre la roca, y no fue grande su ruina, porque su casa estuvo edificada en la roca. Eso, el edificar la casa en la roca, habla de estos 4 pilares: oración, estudio de su palabra, congregación y obediencia. Y dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Ahí empieza a hablar Nehemías. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Estaba enojado Nehemías. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Eso provoca a alguien preparado, que los demás se quieran levantar a trabajar. No existirá otra forma, y yo nunca lo veré de otra forma, porque así me deja verlo la Biblia, y así me deja verlo marcado mi Señor. Jesús así lo hizo, caminó con el ejemplo. Y Nehemías lo hizo con el ejemplo. Les digo: aquí nadie nos va a humillar, nadie nos va a tirar al piso, nadie nos va a menospreciar, nos vamos a levantar y vamos a edificar los muros. Y vieron la actitud, la obediencia y el respaldo de Dios en Nehemías, y sucedieron las cosas. No cubran su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar.
Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro de muchos es mucho, perdón, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Hubo una asignación. Se asignaron puestos, se asignaron posiciones. Es un proceso de delegación. Más adelante vamos a ver el proceso administrativo y cuando ustedes vean liderazgo 2, van a ver también el proceso de delegación. Vimos nosotros una pincelada de delegación en el inicio. Cuando veíamos de entre más actividades se multiplican, pues el tiempo no puede ser menor para cada actividad, sino tenemos que delegar correctamente. Solo vimos una pincelada y lo van a ver en liderazgo 2. Pero una persona preparada sabrá cómo responder y cómo actuar ante las diferentes adversidades. Sabrá perfectamente cómo responder y cómo actuar. Un segundo. Listo. Van a saber cómo actuar y cómo responder ante una adversidad. Por eso yo desde la clase anterior les decía, es importante que nosotros lo hagamos con el ejemplo, caminemos con el ejemplo, avancemos con el ejemplo y la forma en la que las personas vean cómo respondemos y cómo atendemos nosotros es justo la forma en la que ellos lo harán. El siguiente tema que vamos a ver es cómo se enfrenta una oposición, cómo se enfrenta la tentación. En el proceso de la tentación vamos a ver algo muy particular, vamos a ver algo muy interesante en donde revisaremos cómo surge la tentación. Hablaremos un poco de concupiscencias, veremos la tentación, de cómo fue tentado Jesús el Maestro, pero no cómo no cayó él en la tentación. La oposición es, la palabra oposición como tal viene del latín opósito, que significa acción y efecto de ponerse en contra. Como lo veíamos ahorita con Nehemías, la acción y la forma de ponerse en contra de algo o de alguien. Hechos 7:20-36. Vamos a ver Hechos 7:20. Una vez vamos a revisarlo. Cuando en el capítulo 7, la Biblia describe de Esteban. Esteban era un diácono, un hombre que había sido levantado por medio de Dios, lo había levantado para el ministerio, búsqueda de Dios, para servir a Dios. Y este hombre es juzgado de alguna forma y después muere él como mártir, muere apedreado. Pero justo cuando lo están juzgando y lo están señalando, él se avienta un discurso, yo creo que de los más completos que hay, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y dentro de ese discurso habla de Moisés. Dice la Biblia, versículo 20. En el mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, primera oposición, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios
y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponían en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido. Y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Moisés había sido rechazado por su propio pueblo. El pueblo no creía que fuese Moisés un hombre elegido por parte de Dios. Moisés había empezado su caminar, imagínense, irse 40 años, regresar, y entonces que Dios instituya que él va a ser el libertador. Tal vez había desconocimiento, no había confianza en él, era una persona pues tal vez grande, ¿no? Y era una persona tal vez con ciertas características que otros esperaban ver a un superhéroe, pero llegó Moisés. Sin embargo, siempre, siempre, siempre algo que yo les decía y que se va a presentar muy comúnmente es la oposición. Va a haber alguien que diga no, va a haber alguien que diga creo que no está bien lo que tú estás haciendo, creo que ya es mucho lo que estás haciendo, creo que ya te metiste demasiado con Dios, creo que no tendrías por qué subirle al siguiente nivel con Dios, nomás como por encimita. El liderazgo es un compromiso muy grande con Dios. No estoy hablando de un ministerio dentro de la iglesia, sino lo estoy hablando cómo aplica en el hogar de cada una de las personas. Este es justo el liderazgo que Dios marcaba en la vida de Adán como líder en ese momento inicial de su casa, de su familia. Dios lo había dirigido a Adán a construir un hogar. Pero Adán se termina equivocando por escuchar a terceros. El liderazgo al que Dios nos ha llamado siempre va a implicar un esfuerzo mayor, un esfuerzo mucho más interesante en todos los sentidos, porque pues quienes tienen hijos tienen que ser mamá, papá, quienes tienen esposo, esposa, tienen que ser esposo, esposa, pero también tenemos que ser hijos, pero también tenemos que ser hermanos, pero también tenemos que ser cristianos, y también tenemos que ser ministros, y también trabajamos, y también realizamos todas las cosas que realizan alrededor de sus vidas. Solo es importante que ustedes sepan muy bien cuál es su prioridad. Con que nosotros sepamos cuál es la prioridad más grande de nuestras vidas, eso nos va a mantener en los cimientos correctos, que es Dios. Cualquier cosa va a querer resistirse, porque la oposición es una resistencia, incluso a nuestra propia carne, incluso a nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, nuestras propias percepciones. Eso no servirá absolutamente nada, sino
la confianza, la devoción y el amor y la obediencia que tengamos en Dios. ¿Vale? Hasta aquí los puntos que quería ver con ustedes. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Hermana Lulú, por favor. Maestra, buenas noches, Dios le bendiga. El tema, o bueno, el punto que usted tocó ahorita es la oposición para cuando empezamos a buscar a Dios o cuando estamos ya en el servicio o cuando ya estamos nosotros, por ejemplo, ahorita que estamos dentro del instituto o de la facultad, buscando o aprendiendo, y es cuando digamos, otro hermano o alguien de la familia se opone para que nosotros estemos intentando agradar a Dios, porque estamos intentando, porque estamos en la carne y cometemos errores y sabemos que le fallamos a Dios. Entonces, ahí de esa clase de oposición estamos hablando, o de la clase de oposición de que el enemigo utiliza y manda a sus secuaces para hacernos en un momento desistir cuando estamos hablando de oposición maligna. Esa es mi duda. Todos los tipos de oposición. Por eso, imagínense todos los pensamientos de Moisés, porque un terreno normalmente se debate una batalla muy complicada en la vida de cada una de las personas, es la mente. Entonces imagínense los pensamientos de Moisés en el momento que fue sacado de Egipto, en lo que fue desterrado, bueno, que sale corriendo, sale huyendo porque lo habían cachado que había matado a un hombre. Sus pensamientos eran de nunca volver a regresar, eran de no lo voy a lograr, eran tal vez de yo creo que voy a ser el libertador de mi pueblo, pero en ese momento justo todo el escenario que se presentó a su alrededor, pues solamente era una oposición completamente, sus propios errores. Hay cosas que se van a oponer como personas, familiares cercanos. Si nosotros nos introducimos a estudiar la vida de Moisés, cuando regresa Moisés, otro quien se le opone, ¿quién es? El faraón. Pero en su caminar, lo vamos a ver en la siguiente clase, en su caminar de Moisés, cuando ya servía, cuando Moisés ya estaba del otro lado del mar, viene su hermana y su hermano y empiezan a cuchichar del Moisés así. Moisés, no sé qué. Y lo vamos a ver en los versículos de Números. En todos los sentidos, en todo momento, nosotros tenemos que estar preparados. Por eso previamente es cómo nos preparamos, los cimientos que tenemos, la vida bien cimentada que debemos de tener para que cuando llegue el lobo feroz y sople y sople y sople sobre la casa no se caiga. Porque cualquier oposición, cualquier desprecio, cualquier momento de rechazo nos puede tirar al piso. Si nos rechazan en la iglesia, tal vez yo quiero cantar, ¿no? Y así yo soy el cantarín más cantarín del mundo, y mi anhelo es cantar y servirle a Dios en la alabanza. Pero nunca nadie me pela. Y alguien dice, no, si cantas bien feo, tú no vas a cantar, ¿no? Eso a lo mejor podría ser una especie de oposición y que nosotros la tomamos y la atesoramos en nuestro corazón. Pero si mis cimientos están firmes, si mi vida está firme en Dios, eso no me va a tirar. No me refiero propiamente al ministerio. Tal vez es algo de Dios, que Dios no quiere para mí, o tal vez sí quiere, y eso será en sus tiempos. Pero la acción de la forma de la que las personas vienen y me dicen las cosas, no me debería de tirar. No me debería de tirar a mí. Si alguien se opone, alguien dice, alguien me rechaza, alguien me quita, alguien habla, mis cimientos siempre deben de estar firmes en Dios. Les voy a decir algo muy fuerte. No importa lo que las personas digan. Lo que importa es la opinión de Dios. Por supuesto, si Dios opina algo correcto, nosotros estamos en justicia y daremos ese testimonio para que las personas puedan ver a Dios en nuestras vidas. Es importante que nosotros estemos siempre en justicia o buscar estar en esa justicia con Dios. ¿Vale? A eso justo me refiero. Pero la siguiente clase veremos la otra parte, ¿no? A lo mejor ahorita cuando apenas iba a introducir Moisés, pero cuando ya estaba ejerciendo su ministerio, ¿cómo pasó? ¿Qué le pasó? También vienen otros 3 chavos y quieren quitarlo y le dicen, ¿cómo nomás por Aarón habla? Y se los termina tragando la tierra. Vamos a ver esos escenarios como en un inicio
pero también durante la ejecución del ministerio, mientras la ejecución del liderazgo, y no nada más en el ministerio, con la familia. Oye, ¿no crees que tus hijos ya los estás exigiendo mucho? ¿No crees que tus hijos y la gente puede opinar? Entonces se empiezan a oponer, a darnos opiniones. Nosotros solo tenemos que seguir una voz, y esa es la voz de nuestro Dios. ¿Vale? ¿Está claro el punto? ¿Sí? Súper, perfecto. Bien. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, por favor. Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu infinito y grande amor por nosotros, Señor. Por favor, permite que esta palabra quede sellada en nuestro corazón, Señor. Permítenos nosotros aferrarnos a buscarte cada día, cada segundo de nuestras vidas más a ti, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor, agradar tu corazón y pintar una sonrisa en tu rostro, Señor, cuando veas nuestras vidas. Solo por favor, Padre, permítenos tener gracia delante de las personas. Permítenos, Señor, tener firmeza, certeza, buenos cimientos y tener buenas raíces, Señor, en tu palabra, mi Dios. Te pido que guardes y que bendigas la vida de mis hermanos, Señor, y que les des dirección en absolutamente todo lo que necesiten. Te entregamos este tiempo, Padre, dándote toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues me dio mucho gusto saludarlos, de verdad verlos. Gracias por su paciencia, de verdad. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los guarde y que Dios les bendiga. Bonita semana a todos. Gracias, hasta pronto. Adiós. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro.